En los recónditos misterios de las antiguas civilizaciones existe una historia fascinante que ha perdurado a través de los siglos. Un mito que ha viajado por distintas culturas, transformándose, pero manteniendo una esencia común: el mito del portador de luz. Pero, ¿de dónde proviene este concepto? Hoy vamos a explorar una teoría intrigante que nos llevará directamente a los albores de la civilización, a la antigua Sumeria, donde los dioses Anunnaki jugaron un papel fundamental en 1900, la creación y en el destino de la humanidad. Pero lo más fascinante de todo esto es cómo la figura del portador de luz está conectada con dos figuras míticas que han marcado la historia: Lucifer y Enki. Es posible que el mito de Lucifer, el ángel caído y portador de luz, tenga raíces más profundas en las tierras de Sumeria. ¿Y qué papel juegan los Anunnaki en este relato? A lo largo de este viaje descubriremos las sorprendentes similitudes entre Lucifer y Enki, cómo ambos desafían a las autoridades divinas y entregan conocimiento a los humanos, siendo vistos como seres que traen luz, pero a costa de su caída. Y quizás lo más impactante de todo es cómo esta visión ancestral puede resonar en nuestras creencias y en nuestro entendimiento de la historia humana. Si esta pregunta te intriga, si quieres conocer más sobre esta conexión oculta entre Lucifer, Enki y los Anunnaki, no olvides dar me gusta y suscribirte para acompañarnos en este recorrido por la historia. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestra historia, adentrándonos en los misterios de la antigüedad. En la tradición judeocristiana, Lucifer es conocido como el ángel que, en su búsqueda de poder y conocimiento, desafió a Dios y fue castigado con la caída del cielo. Este acto de desobediencia lo convirtió en una figura clave dentro de la teología cristiana, simbolizando la rebeldía, la transgresión y, de alguna manera, el deseo de conocer más allá de lo permitido. Lucifer, con su ambición de llevar la luz del conocimiento a la humanidad, se presenta como el portador de luz, pero su sacrificio es grande. La luz que ofrece viene a costa de su condena eterna. Este mito, profundamente arraigado en las Escrituras, tiene ecos en otras culturas, y uno de los paralelismos más fascinantes se encuentra en la antigua Sumeria, en la figura de Enki. Los sumerios, como muchas otras civilizaciones de la antigüedad, creían en una serie de dioses poderosos y en sus intervenciones directas en los asuntos humanos. Enki, uno de los dioses principales dentro del panteón Anunnaki, es considerado como el dios de las aguas, la sabiduría y la creación. Su imagen en la mitología sumeria es la de un ser profundamente sabio, pero también rebelde en muchos aspectos, similar a Lucifer en el cristianismo. Ambos, Lucifer y Enki, comparten una característica fundamental: son portadores de luz, no en un sentido literal, sino como transmisores de conocimiento. Enki, al igual que Lucifer, desafía las normas establecidas por los dioses superiores para beneficiar a la humanidad. En lugar de mantener el conocimiento divino oculto, Enki lo revela, enseñando a los hombres artes y ciencias y otorgándoles las herramientas necesarias para prosperar. Este acto de rebelión, sin embargo, no es visto como un acto de maldad, sino más bien como una bendición, similar al papel que Lucifer juega en la tradición cristiana. Ambos buscan que la humanidad avance, pero sus acciones los colocan en conflicto con las fuerzas divinas. Lucifer, al desafiar a Dios al ofrecer el conocimiento prohibido, actúa como un liberador. Le da a la humanidad la oportunidad de ver más allá de las sombras de la ignorancia y alcanzar el conocimiento divino. A pesar de la condena que esto le trae, su acción tiene repercusiones profundas en la humanidad, pues marca el inicio de una era en la que el hombre puede comprender su existencia y su relación
con lo divino. En la misma línea, Enki desafía a los dioses del cielo para ayudar a los seres humanos a sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. La historia sumeria cuenta cómo Enki interviene de diversas maneras, ya sea enseñando a los humanos a cultivar la tierra o dando forma a la civilización misma. La conexión entre Lucifer y Enki se hace aún más evidente cuando se considera el concepto de luz en ambos mitos. En la tradición judeocristiana, la luz simboliza la revelación, el entendimiento y el camino hacia la verdad. Lucifer, al traer esa luz, ofrece a la humanidad el poder de comprender el universo y su lugar en él. De manera similar, Enki, el dios de la sabiduría, es el que ofrece la luz del conocimiento a los seres humanos. Su intervención en los mitos sumerios no solo lo presenta como un dios creador, sino como un ser que desafía las jerarquías divinas para permitir que los humanos obtengan poder sobre su destino. Ambos mitos comparten una visión común de la humanidad como receptoras de un conocimiento prohibido que les otorga un poder que los dioses desean mantener oculto. Este conocimiento, sin embargo, no es una maldición en sí mismo, sino más bien una oportunidad para que la humanidad se libere de las restricciones impuestas por los seres divinos. El sacrificio que ambos personajes hacen al desobedecer a los dioses y ofrecer este conocimiento es el precio que deben pagar por la luz que traen. En la tradición sumeria, Enki no es solo un rebelde en el sentido literal. Su papel es mucho más complejo, pues a menudo se le presenta como un protector de la humanidad, alguien que actúa en su beneficio. De hecho, en muchos relatos sumerios, Enki es el único dios dispuesto a intervenir en favor de los seres humanos, mientras que otros dioses, como Enlil, muestran menos interés en el bienestar de la humanidad. Esta dinámica recuerda al conflicto que se produce en la tradición judeocristiana entre Lucifer y Dios. Lucifer, al igual que Enki, desafía la autoridad divina, pero lo hace desde una posición en la que cree que el bien de la humanidad debe prevalecer sobre la jerarquía celestial. La figura de Enki, entonces, no es simplemente la de un dios que entrega conocimiento, es la de un ser que, al igual que Lucifer, desafía a los poderes establecidos para cambiar el destino de los seres humanos. En ambos casos, sus acciones no se reducen a un simple acto de desobediencia, sino que se presentan como una rebelión que busca transformar la naturaleza misma de la humanidad. Por lo tanto, la luz que ambos personajes traen no es solo la luz del conocimiento, sino también la luz de la libertad, un conocimiento que permite a los humanos moldear su propio destino. Así, podemos ver cómo la figura de Enki en Sumeria y la de Lucifer en la tradición judeocristiana comparten una serie de similitudes significativas. Ambos son considerados desafiantes y, en muchos sentidos, transformadores de la humanidad. Ambos llevan la luz, un conocimiento prohibido que desafía a los dioses y, aunque sus acciones traen consecuencias graves, también permiten a la humanidad avanzar. La historia de Enki, como la de Lucifer, es una historia de rebelión, sacrificio y, sobre todo, de revelación. Enki, una de las figuras más prominentes de la mitología sumeria, se presenta como un dios cuyo papel va más allá de la simple creación de los humanos. Es conocido como el dios de las aguas, el sabio que guarda los secretos cósmicos y los conocimientos divinos. Enki no solo interviene en el proceso de creación, sino que su influencia es determinante en la evolución de la humanidad, convirtiéndose en una especie de protector que les brinda las herramientas necesarias para prosperar. A diferencia de otros dioses, como Enlil, que ven a los humanos como seres inferiores, Enki ve en ellos una oportunidad de evolución, guiándolos y revelándoles los secretos que los demás dioses desean mantener ocultos.
La relación de Enki con los Anunnaki es fundamental para entender su rol dentro de la mitología sumeria. Los Anunnaki son un grupo de deidades que, según los mitos, descienden del cielo y juegan un papel crucial en la creación y en la dirección de los destinos de la humanidad. Sin embargo, dentro de este panteón, Enki se destaca no solo como un dios de la sabiduría, sino también como un ser que no sigue ciegamente las órdenes de los demás dioses. Es más, su actitud hacia los humanos lo pone en conflicto con otros dioses, especialmente con su hermano Enlil, el dios del aire y el destino. Enlil, quien representa el orden y el control, ve a los humanos como criaturas limitadas, mientras que Enki los ve como potenciales seres divinos, capaces de alcanzar grandes logros. La intervención de Enki en los mitos sumerios muestra claramente su papel como protector de la humanidad. A diferencia de Enlil, que está dispuesto a destruir a la humanidad en momentos de ira divina, Enki actúa en favor de los humanos, enseñándoles artes, ciencias, agricultura y guiándolos a través de los momentos más difíciles de su historia. Uno de los mitos más emblemáticos es el del diluvio, donde Enki, al igual que en la historia bíblica de Noé, advierte a un hombre elegido y le proporciona los medios para salvarse del cataclismo que los dioses han desatado sobre la humanidad. Este acto de compasión, que se repite a lo largo de diversos mitos, muestra a Enki como un dios que pone el bienestar humano por encima del mandato divino, un comportamiento que lo coloca en una posición única dentro del panteón Anunnaki. El conocimiento que Enki otorga a los humanos no es simplemente un regalo sin consecuencias. De hecho, su sabiduría es tanto una bendición como una amenaza para los otros dioses. Mientras que Enki permite que los seres humanos accedan a conocimientos ocultos y a habilidades que les permiten prosperar, su actitud desafiante pone en peligro el orden establecido por los dioses. En este sentido, Enki se convierte en una figura ambigua. Es un dios que otorga poder a la humanidad, pero también es un dios que desafía la autoridad de los demás. La revelación de los secretos cósmicos por parte de Enki es un acto que no todos los dioses pueden aceptar, especialmente Enlil, quien constantemente ve en los humanos un peligro para el control divino que él representa. La relación entre Enki y los otros dioses de Sumeria también refleja las tensiones internas del panteón divino. Enki, con su deseo de ver a los humanos prosperar, entra en conflicto con las fuerzas que desean mantener el orden establecido. Enlil, por ejemplo, es el dios que representa el orden cósmico y en muchos relatos se le presenta como un ser que desea erradicar a la humanidad, considerándola una creación imperfecta. En este sentido, Enki se convierte en el defensor de la humanidad, actuando no solo en su beneficio, sino también desafiando el deseo de los dioses de mantener el statu quo. La figura de Enki también está estrechamente vinculada con el agua, un símbolo poderoso que representa tanto la vida como el caos. El agua en la mitología sumeria es un elemento fundamental para el crecimiento y la prosperidad, pero también está relacionada con la capacidad de la humanidad para crear y destruir. Enki, como dios del agua, simboliza el flujo del conocimiento y la sabiduría que debe ser canalizado y utilizado por los humanos de manera sabia. Su conexión con las aguas refleja su rol como un dios que lleva consigo el poder de transformar y de cambiar el destino de los seres humanos. El agua es el medio por el cual Enki comunica a los humanos los secretos del universo, desde las artes de la agricultura hasta las leyes cósmicas que rigen el destino del mundo. El conocimiento otorgado por Enki no es solo intelectual, es también práctico. Enki enseña a los humanos las artes del cultivo, la ganadería, la navegación,
e incluso las ciencias y las matemáticas. Estas enseñanzas permiten que las primeras civilizaciones florezcan y se desarrollen, lo que otorga a los humanos la capacidad de transformar su entorno y mejorar su calidad de vida. En este sentido, Enki no solo es el dios de la sabiduría abstracta, sino también el dios que permite la evolución material y social de la humanidad. Sin embargo, este conocimiento también plantea un dilema. Al igual que en la tradición judeocristiana, donde el conocimiento otorgado por Lucifer puede ser visto como una carga tanto como una bendición, el conocimiento otorgado por Enki tiene un precio. Si bien los humanos pueden prosperar gracias a sus enseñanzas, también se enfrentan a la responsabilidad de usar ese conocimiento de manera sabia y ética. El libre albedrío otorgado por Enki no es una libertad sin límites, sino una oportunidad para que los seres humanos construyan su propio destino. Un destino que puede ser tanto luminoso como oscuro, dependiendo de las decisiones que tomen. En resumen, Enki, en la mitología sumeria, no solo es un creador, sino un dios que se convierte en protector y guía para la humanidad. Su conocimiento es fundamental para el desarrollo de la civilización humana, pero su relación con los otros dioses de los Anunnaki revela las tensiones que surgen cuando una deidad decide actuar en beneficio de los humanos, desafiando el orden divino. Enki es una figura compleja, cuyo rol en la historia de la humanidad no se limita a la creación, sino que se extiende a un acto continuo de revelación y protección, que le otorga una posición única y ambigua dentro de la mitología sumeria. La figura de Lucifer ha sido uno de los símbolos más poderosos de la tradición judeocristiana. En la narrativa cristiana, Lucifer es el ángel caído, el ser celestial que, desafiando a Dios, opta por revelarse y ofrecer a la humanidad el conocimiento prohibido. Esta rebelión le cuesta su lugar en el cielo, siendo desterrado al infierno, donde se convierte en el príncipe de las tinieblas. Sin embargo, la clave de su mito radica en la luz que trae consigo. No una luz física, sino un conocimiento trascendental que tiene el poder de liberar a los seres humanos de la ignorancia y, en última instancia, de sus limitaciones divinas. Lucifer, en su afán por otorgar este conocimiento, desafía la voluntad de Dios y se convierte en el símbolo de la transgresión y la lucha por la libertad del pensamiento humano. Por otro lado, Enki, el dios de las aguas y la sabiduría en la mitología sumeria, juega un papel similar al de Lucifer, pero con diferencias significativas en la forma en que se presenta su rebeldía y sus consecuencias. Al igual que Lucifer, Enki desafía la voluntad de los dioses superiores, especialmente de su hermano Enlil, para beneficiar a la humanidad. En los mitos sumerios, Enki revela secretos cósmicos y enseñanzas divinas a los humanos, les otorga las herramientas para prosperar y de alguna manera los coloca en el camino hacia el conocimiento divino. Pero mientras Lucifer es castigado y desterrado, Enki es venerado como un benefactor y protector. En lugar de ser condenado, su rebeldía es vista como un acto de bondad hacia la humanidad. Y su figura es celebrada como una de las más sabias y benevolentes dentro del panteón de los Anunnaki. Ambos, Lucifer y Enki, se pueden ver como figuras que traen luz, pero esta luz no es simplemente una metáfora de la iluminación intelectual. La luz que ambos personajes ofrecen es la capacidad de alterar el destino de la humanidad, de romper con las normas divinas establecidas. En el caso de Lucifer, su conocimiento tiene el poder de liberar a los humanos del yugo divino, ofreciendo una nueva forma de ver la realidad y su relación con el Creador. Enki, por su parte, otorga a los humanos los secretos necesarios para
sobrevivir en un mundo lleno de adversidades y dificultades, y les proporciona los medios para avanzar como civilización. Sin embargo, lo que distingue a Enki de Lucifer es que, en lugar de ser visto como un villano, Enki es percibido como un salvador, un dios que actúa en el interés de la humanidad, no por egoísmo, sino por un amor profundo y genuino hacia los humanos. La luz que ambos personajes traen está relacionada con el conocimiento. En el caso de Lucifer, el conocimiento prohibido de Dios es lo que lo lleva a rebelarse. Lucifer no solo desafía el orden celestial, él ofrece a los humanos la posibilidad de comprender los misterios del universo, aunque a costa de su propio sufrimiento. Esta transmisión de conocimiento es vista en la tradición cristiana como una caída moral, ya que se percibe como un acto de desobediencia que tiene consecuencias eternas. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, la luz de Lucifer también puede ser vista como una invitación a explorar el mundo de manera más profunda, a cuestionar las verdades aceptadas y a buscar respuestas por uno mismo. Enki, por otro lado, ofrece una luz diferente, más benévola en su enfoque. A través de su rebeldía, él desafía la voluntad de los dioses no por deseo de poder o por egoísmo, sino por el bien de la humanidad. Enki otorga el conocimiento necesario para que los humanos puedan prosperar, no solo en el plano físico, sino también en el intelectual y espiritual. Alino, igual que Lucifer, Enki ofrece un conocimiento que permite a los humanos entender el universo y su lugar en él. Pero, a diferencia de Lucifer, el acto de Enki no es visto como un acto de transgresión moral, sino como un sacrificio que busca el beneficio de la humanidad en su conjunto. Lo interesante de estos dos mitos es que ambos personajes representan un cambio fundamental en el destino de los humanos. Lucifer, al ofrecer el conocimiento prohibido, cambia el curso de la humanidad, dándoles la capacidad de cuestionar, pensar y decidir por sí mismos. Enki, al hacer lo mismo, cambia el curso de la humanidad, pero con un enfoque más práctico. Otorga a los humanos las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en el mundo material. En ambos casos, el conocimiento se convierte en la clave para la liberación, pero sus motivaciones y las consecuencias de sus acciones difieren profundamente. La rebelión de Lucifer y Enki no es solo un acto de desobediencia, es una ruptura con el orden divino que establece nuevas reglas para la humanidad. Lucifer, al traer el conocimiento prohibido, ofrece una nueva forma de ver la relación entre el ser humano y lo divino. Su rebelión invita a los humanos a cuestionar su lugar en el universo y a luchar por su independencia intelectual y espiritual. Enki, al otorgar conocimiento, abre nuevas puertas para la humanidad, no solo en términos de lo que pueden aprender, sino también en lo que pueden crear. Enki no solo les da el conocimiento necesario para sobrevivir, les da el conocimiento que les permite transformar su entorno y crear su propio destino. Ambos mitos nos muestran cómo el conocimiento, la luz, es el motor de la evolución humana, mientras que Lucifer actúa desde un lugar de desafío al poder divino. Enki lo hace desde un lugar de amor y protección hacia los humanos. Sin embargo, en ambos casos, el resultado es el mismo, un cambio irrevocable en la humanidad. La luz que traen no solo ilumina el camino hacia un nuevo entendimiento, sino que también transforma el destino de los hombres, dándoles la capacidad de decidir su futuro. En resumen, tanto Lucifer como Enki son figuras que, a través de su rebeldía, traen el conocimiento necesario para que la humanidad crezca y evolucione. Sin embargo, sus motivaciones y las consecuencias de sus acciones son muy diferentes. Lucifer, castigado por su desobediencia, ofrece a la humanidad la oportunidad de trascender a través de la transgresión. Enki, en cambio,
actúa por el bienestar de los humanos y es venerado por su bondad. Ambos personajes, sin embargo, comparten el mismo legado, el conocimiento que cambia el destino de los seres humanos para siempre. En la mitología sumeria, Enki ocupa una posición única dentro del panteón de los Anunnaki. Este grupo de deidades es responsable de la creación, el orden cósmico y la supervisión del destino de la humanidad. Sin embargo, dentro de esta jerarquía divina, Enki se presenta como una figura que, aunque poderosa y sabia, desafía las convenciones establecidas por otros dioses, especialmente su hermano Enlil, el dios del aire y de las tormentas. Mientras que Enlil representa el orden, la autoridad y el control, Enki es la antítesis de todo esto. Su enfoque hacia los humanos se caracteriza por la compasión, la sabiduría y el deseo de verlos prosperar, aunque esto lo pone en conflicto con los demás miembros del panteón divino. La tensión entre Enki y Enlil es un tema recurrente en los mitos sumerios, especialmente en aquellos que relatan las interacciones entre los dioses y la humanidad. Enlil, como el dios que rige el destino y las leyes divinas, a menudo ve a los seres humanos como seres inferiores, creados para servir a los dioses. Su visión es de control y orden, y considera que los humanos deben seguir el camino impuesto por las fuerzas divinas. Por otro lado, Enki, aunque parte del mismo panteón, no comparte la misma visión. Enki es el dios de la sabiduría, de las aguas y de la creación, pero también es un dios que tiene un amor profundo por los humanos. Mientras que Enlil ve a los humanos como una creación imperfecta que debe ser sometida, Enki los ve como una especie de proyecto en constante evolución, con el potencial de alcanzar grandes logros si se les otorgan las herramientas necesarias para hacerlo. Este conflicto entre los dos hermanos no es solo un choque de personalidades, sino una representación simbólica de la lucha entre el orden divino y el deseo de conocimiento y libertad para los seres humanos. Enki, al igual que Lucifer en las tradiciones judeocristianas, se convierte en el defensor de la humanidad, desafiando las normas divinas para darles el conocimiento necesario para sobrevivir y evolucionar. Enlil, por su parte, representa el orden cósmico y el control, la estructura que debe ser mantenida por encima de los intereses de los humanos. Esta oposición entre los dos hermanos refleja una tensión más amplia dentro de la mitología sumeria, entre aquellos dioses que favorecen el control y aquellos que buscan liberar a la humanidad de las limitaciones impuestas por los dioses superiores. La figura de Enki, como un rebelde dentro del panteón Anunnaki, es similar a la de Lucifer en la tradición cristiana. Ambos personajes actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, desafiando las órdenes de los dioses superiores para otorgar a los humanos el conocimiento que les permitirá cambiar su destino. Enki, al igual que Lucifer, pone en juego su propia posición dentro de la jerarquía divina para ofrecer a los seres humanos una oportunidad única de trascender sus limitaciones. Este acto de rebelión no es impulsado por el egoísmo o el deseo de poder, sino por el deseo de ver a los humanos libres, capaces de alcanzar su propio destino. Enki es el dios que ofrece a la humanidad las claves para la supervivencia. Enseña a los humanos a cultivar la tierra, a criar animales, a construir civilizaciones. A través de sus enseñanzas, Enki les da el conocimiento necesario para evolucionar de una sociedad primitiva a una avanzada, capaz de crear su propio futuro. Sin embargo, este acto de generosidad lo coloca en conflicto con otros dioses de los Anunnaki, como Enlil, que ve estas acciones como una amenaza al orden cósmico. Para Enlil, la humanidad debe seguir las reglas establecidas, y cualquier intento de alterar este orden es considerado un acto de desobediencia que debe ser castigado. El dilema central de la mitología sumeria
reflejado en la relación entre Enki y Enlil, es el conflicto entre el control divino y el deseo humano de libertad. Enki representa el deseo de los humanos de escapar de la tiranía de los dioses y construir su propio destino, mientras que Enlil simboliza el orden cósmico que debe ser mantenido a toda costa. Este conflicto entre el orden divino y la libertad humana está presente en muchas culturas y religiones, y en la mitología sumeria se presenta a través de la figura de Enki, un dios que, en su deseo de ver a los humanos prosperar, se convierte en un rebelde dentro de la jerarquía divina. Además, la posición de Enki dentro de la jerarquía de los Anunnaki es significativa. Aunque es un dios muy poderoso y respetado, su actitud hacia los humanos lo coloca en una posición ambigua dentro del panteón. En muchos relatos, Enki actúa como un mediador entre los dioses y los humanos, interviniendo en momentos clave para garantizar la supervivencia de la humanidad. Esta intervención no siempre es bienvenida por otros dioses, como Enlil, que ve a Enki como un desobediente, alguien que no respeta las decisiones divinas. Sin embargo, Enki sigue actuando en favor de la humanidad, confiando en que, si los humanos reciben el conocimiento adecuado, podrán crear un futuro próspero y lleno de sabiduría. La relación entre Enki y los Anunnaki refleja una visión más compleja de la divinidad en la mitología sumeria. A diferencia de los dioses que buscan controlar a los humanos, Enki se presenta como un dios que, al desafiar el orden cósmico, otorga la posibilidad de la liberación. Esto no solo lo convierte en una figura única dentro del panteón sumerio, sino también en un símbolo de la lucha por el conocimiento y la libertad frente a las fuerzas que buscan mantener el control. En resumen, la relación entre Enki y los Anunnaki está marcada por un conflicto constante entre el orden cósmico y el deseo de libertad para los humanos. Enki, como un dios que actúa en favor de la humanidad, desafía las normas divinas y ofrece el conocimiento necesario para que los humanos cambien su destino. Este acto de rebelión lo coloca en conflicto con otros dioses, como Enlil, que representa el orden y el control. A través de su figura, Enki no solo actúa como un protector de los humanos, sino también como un mediador entre lo divino y lo humano, permitiendo que los seres humanos se liberen de las restricciones impuestas por los dioses. Las figuras de Lucifer y Enki, aunque originarias de culturas muy distintas, comparten elementos sorprendentes que nos invitan a reflexionar sobre cómo los mitos se entrelazan a través del tiempo y las culturas. La tradición cristiana, que coloca a Lucifer como el ángel caído, portador de la luz y rebelde contra Dios, tiene paralelismos notables con las antiguas narrativas sumerias, donde Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, también se muestra como un rebelde que desafía la voluntad de los dioses para beneficiar a la humanidad. Este tipo de conexiones no deben ser vistas como meras coincidencias, sino como indicios de una transmisión cultural de ideas fundamentales a lo largo de la historia. La influencia de las culturas mesopotámicas, y especialmente la sumeria, sobre el desarrollo de las creencias judeocristianas es un tema que ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo. Se sabe que las culturas del antiguo cercano oriente, como los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios, tenían mitos y creencias que influyeron en las narrativas posteriores. En este contexto, es probable que el mito de Lucifer, tal como lo conocemos en la tradición cristiana, haya sido moldeado por influencias de las historias de los dioses mesopotámicos, particularmente la figura de Enki y otros seres que compartían características similares. Enki, como portador de sabiduría y conocimiento prohibido, tiene una relación clara con la figura de Lucifer.
La luz en ambos mitos no es solo un símbolo de iluminación espiritual, sino también de rebelión. Lucifer, al desafiar a Dios y otorgar el conocimiento a la humanidad, se convierte en un símbolo de la transgresión que busca liberar a los seres humanos de su ignorancia. De manera similar, Enki, al revelar los secretos divinos a los humanos, actúa como un rebelde que desafía a los otros dioses del panteón Anunnaki para otorgarles poder. Este tipo de intervención divina que beneficia a la humanidad, pero que desafía la autoridad divina, es un tema común en ambas culturas. Lo que es particularmente interesante es cómo estos mitos se han transmitido a través de las culturas y cómo han evolucionado con el tiempo. El concepto de un ser celestial que trae luz y conocimiento a la humanidad no es exclusivo de la tradición judeocristiana, ni es exclusivo de la mitología sumeria. Las historias de dioses rebeldes que dan a los humanos el don del conocimiento se encuentran en muchas culturas antiguas. El mito de Prometeo en la mitología griega es otro ejemplo claro de este tipo de figura. Un dios que desafía a los otros dioses para otorgar a la humanidad el fuego del conocimiento. Esta tradición de dioses que traen luz y conocimiento a la humanidad es un tema arquetípico que ha perdurado a lo largo de las edades. La transmisión de estos mitos entre diferentes culturas del antiguo Oriente Medio es un proceso que se puede observar a través de las historias orales que circulaban entre pueblos y civilizaciones que compartían territorios o interactuaban de alguna manera. Es probable que las narrativas de Enki y los Anunnaki en Sumeria hayan influido en las posteriores creencias babilónicas y asirias, que a su vez llegaron a influir en las tradiciones judías, que a lo largo de los siglos fueron absorbiendo elementos de mitos anteriores. Esta transferencia cultural pudo haber dado forma a la construcción del mito cristiano de Lucifer, que, aunque presenta una visión más estricta y moralista, sigue siendo una figura que refleja muchas de las características de los dioses rebeldes mesopotámicos. El caso de la caída de Lucifer es un ejemplo claro de cómo las ideas sumerias y mesopotámicas pueden haber influenciado la tradición judeocristiana. En la narrativa cristiana, Lucifer se rebela contra Dios, desafiando la jerarquía celestial para obtener el poder del conocimiento, lo que le lleva a ser desterrado del cielo y condenado al infierno. Esta historia de rebeldía y castigo tiene paralelismos con las historias de los dioses mesopotámicos, como Enki, que también actúa en contra de la voluntad de los dioses superiores para traer luz y sabiduría a los seres humanos, aunque no recibe el mismo castigo. La diferencia fundamental está en cómo las culturas interpretan las consecuencias de la rebelión. Para los sumerios, el acto de Enki es una intervención positiva, mientras que para los cristianos, la rebelión de Lucifer es un acto moralmente negativo, aunque sigue siendo un acto de transgresión que trae consigo una transformación radical. Es posible que las primeras narraciones de la caída de Lucifer, con su énfasis en la luz y el conocimiento prohibido, hayan sido inspiradas por las historias sumerias sobre los dioses, como Enki, que eran vistos como intermediarios entre lo divino y lo humano. Los relatos de los dioses mesopotámicos, que intervenían en los asuntos humanos y les proporcionaban conocimientos secretos, fueron de alguna manera adaptados y reinterpretados a lo largo del tiempo, para ser incorporados en las creencias religiosas de las culturas que surgieron después, incluidas las tradiciones hebrea y cristiana. Este proceso de transmisión cultural no solo se limita a las figuras de Enki y Lucifer. La religión y la mitología a lo largo de la historia han sido fluidas, con las historias y las creencias de diferentes culturas entrelazándose y transformándose en el proceso. Los mitos de los Anunnaki, y particularmente la figura de Enki,
pueden haber influido en muchas de las ideas que más tarde se plasmaron en la tradición judeocristiana, aunque a menudo estas influencias se encuentran ocultas bajo una capa de reinterpretación religiosa. La luz y el conocimiento, entonces, son temas centrales tanto en la mitología sumeria como en la cristiana, y el mito de Lucifer, al igual que el de Enki, es un reflejo de la constante lucha entre el control divino y la liberación del conocimiento humano. Estos mitos no solo han influenciado las religiones que conocemos hoy, sino que también han dado forma a las narrativas universales sobre la rebeldía, la sabiduría y el precio de desafiar el orden establecido. Al estudiar las conexiones entre las culturas, podemos entender mejor cómo los mitos se transforman a lo largo del tiempo, pero también cómo mantienen una esencia común que resuena a través de las edades. En resumen, la figura de Lucifer, tal como se presenta en la tradición cristiana, tiene claras influencias de las mitologías anteriores, especialmente de la Sumeria, en donde Enki se presenta como un dios rebelde que otorga el conocimiento prohibido a la humanidad. A través de la transmisión de mitos entre culturas, estas historias de rebeldes divinos que desafían las normas establecidas se han transformado y adaptado, pero mantienen una idea fundamental: el conocimiento y la luz, aunque a menudo asociados con la transgresión, son los catalizadores que permiten a la humanidad cambiar su destino. El concepto de portador de luz es uno de los temas más fascinantes en la mitología y la religión, no solo por su significancia dentro de un solo sistema de creencias, sino también por su capacidad de trascender culturas y épocas. Enki, el dios sumerio de las aguas y la sabiduría, es una figura que encarna este concepto de manera poderosa dentro de la mitología sumeria. Como portador de sabiduría, Enki revela a los humanos los secretos divinos, mostrándoles las artes y los conocimientos necesarios para prosperar. Esta figura de Enki, como el transmisor de la luz del conocimiento, no solo tiene un impacto profundo en la tradición sumeria, sino que también ha dejado huellas en otras culturas y religiones a lo largo de la historia. La figura de Enki como portador de luz es, en muchos aspectos, un precursor del mito de Lucifer en la tradición judeocristiana. Ambos son vistos como figuras que desafían el orden establecido para otorgar el conocimiento divino a los humanos. La luz que ambos traen no es solo la iluminación física, sino el entendimiento, la sabiduría que permite a los humanos trascender su ignorancia y alcanzar un estado de conocimiento superior. Sin embargo, la diferencia principal radica en la forma en que sus actos de transgresión son interpretados. Para los sumerios, Enki es una figura benevolente que actúa en favor de la humanidad, mientras que en la tradición judeocristiana, Lucifer es castigado por su rebeldía y caída. Este concepto de luz, sin embargo, es mucho más amplio que los mitos de Lucifer y Enki. La luz ha sido utilizada en diversas culturas como símbolo del conocimiento, la sabiduría divina y la revelación espiritual. En muchas religiones antiguas, la luz no solo representaba la claridad de la mente, sino también la conexión directa con lo divino. La luz es, por lo tanto, un símbolo de acceso a un conocimiento superior, y en este sentido, Enki puede ser visto como una figura que abre las puertas de ese conocimiento, un puente entre lo divino y lo humano. En la antigua Grecia, por ejemplo, el mito de Prometeo presenta a este titán como el portador de la luz, pero en este caso es el fuego el que representa la iluminación y el conocimiento. Al robar el fuego de los dioses y entregarlo a los humanos, Prometeo les proporciona el poder para cambiar su destino. Similar a Enki, Prometeo es castigado por su transgresión, pero su acto se interpreta como un sacrificio en favor del progreso humano. Esta imagen de la luz
asociada con la transgresión divina y el conocimiento prohibido, es un arquetipo común que resuena en muchas culturas y religiones, lo que sugiere que la figura del portador de luz no es exclusiva de una tradición, sino que tiene una universalidad que ha sido compartida y adaptada por distintas civilizaciones a lo largo de la historia. En la tradición egipcia, el dios Tot, conocido como el dios de la sabiduría, también puede ser considerado un portador de luz. Tot era responsable de revelar los secretos de la escritura, la magia y la ciencia a los seres humanos. Al igual que Enki, Tot no solo otorgaba conocimientos prácticos, sino también espirituales. En Egipto, la luz se asociaba tanto con el conocimiento como con la purificación y la protección contra las fuerzas del caos. La luz de Tot representaba la verdad y la justicia, iluminando el camino de los humanos hacia la sabiduría y la armonía con el cosmos. Este arquetipo del portador de luz también es evidente en la tradición hindú, donde dioses como Shiva y Vishnu tienen el poder de iluminar la conciencia humana a través de la revelación espiritual. En el hinduismo, la luz no solo es un símbolo del conocimiento intelectual, sino también de la iluminación espiritual y la liberación del ciclo de la vida y la muerte. La luz en esta tradición simboliza la conexión directa con el divino y el despertar de la conciencia humana hacia la verdad última del universo. Al igual que Enki, estos dioses no solo proporcionan conocimiento, sino que lo hacen con el fin de guiar a los seres humanos hacia una comprensión más profunda de su lugar en el cosmos y su relación con lo divino. En la tradición judeocristiana, la luz también ocupa un lugar central, aunque en un contexto más estricto y moralista. En la Biblia, la luz es a menudo utilizada como un símbolo de la presencia divina y de la pureza espiritual. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús es descrito como la luz del mundo, una figura que ilumina la oscuridad de la humanidad y ofrece la salvación a quienes le siguen. Aunque esta luz está asociada con la redención, y el bien también se puede ver como un reflejo del concepto más amplio de la luz, como símbolo del conocimiento divino, un conocimiento que tiene el poder de transformar y redimir. La luz, en todas estas tradiciones, tiene un papel esencial en el proceso de revelación y despertar. No es solo un símbolo de conocimiento intelectual, sino también un símbolo de la apertura de la conciencia humana hacia una comprensión superior de la realidad. El conocimiento que representa la luz es, por lo tanto, un conocimiento que no solo cambia la vida de los individuos, sino que tiene el poder de cambiar el destino de las civilizaciones. La luz es la herramienta que permite a los humanos trascender las limitaciones de su existencia terrenal y alcanzar un estado más elevado de comprensión y conexión con lo divino. Enki, como portador de luz, representa este conocimiento trascendental que, aunque transgresor y desafiante hacia los dioses, es fundamental para el progreso de la humanidad. Al igual que Lucifer, Enki no es simplemente un transmisor de información, es un catalizador para el cambio, una figura que ofrece a los humanos la oportunidad de alcanzar un nivel superior de existencia. Su acto de desafiar a los dioses para otorgarles el conocimiento no solo cambia el destino de los seres humanos, sino que también redefine la relación entre lo divino y lo humano. En resumen, el concepto de portador de luz, encarnado por figuras como Enki en la mitología sumeria, tiene un impacto profundo y duradero en muchas culturas y religiones. La luz, como símbolo del conocimiento y la revelación, ha sido utilizada a lo largo de la historia como una metáfora del despertar espiritual y la conexión con lo divino. Enki, al igual que otras figuras mitológicas como Prometeo, Tot y Lucifer, desempeña un papel crucial en este proceso de transmisión de sabiduría, mostrando cómo el acto de compartir el conocimiento, aunque desafiante y transgresor,
es esencial para el avance de la humanidad. La luz, en todas sus formas, sigue siendo un símbolo universal que resuena en las tradiciones religiosas y mitológicas, representando el poder transformador del conocimiento y la capacidad humana para alcanzar la iluminación y la comprensión del cosmos. El mito de Enki, como portador de sabiduría y conocimiento, sigue siendo un relato relevante no solo en términos históricos y religiosos, sino también en el contexto moderno. Enki, el dios sumerio que desafiaba las normas divinas para otorgar a la humanidad el conocimiento prohibido, representa la figura de la transgresión en su búsqueda de iluminación. Este mito, como muchos otros que giran en torno a la rebelión por el conocimiento, puede ser interpretado en la actualidad de una manera que va más allá de lo espiritual. Se trata de un símbolo de la constante lucha humana por superar los límites impuestos, por desafiar lo establecido y por avanzar en la búsqueda de la verdad. Hoy en día, vivimos en una época en la que el conocimiento se ha convertido en el motor de nuestra evolución. Desde los avances científicos hasta las revoluciones filosóficas y espirituales, la humanidad ha estado constantemente empujando los límites de lo que sabemos, buscando comprender el mundo que nos rodea de manera más profunda. Sin embargo, al igual que Enki desafió a los dioses sumerios para otorgar a los humanos el poder del conocimiento, en la actualidad seguimos enfrentando barreras en nuestra búsqueda de entendimiento. Estos límites no solo son físicos, sino también sociales, éticos y políticos. La transgresión de los límites, como un acto de desafío y liberación, sigue siendo un tema central en nuestra sociedad, reflejando la eterna tensión entre el conocimiento y la autoridad, entre la verdad y la tradición. El concepto de transgresión, tal como aparece en el mito de Enki, es crucial para entender cómo la humanidad aborda el conocimiento en la actualidad. En la historia de Enki, la revelación de los secretos divinos no es un acto inocente, sino una acción que desafía la autoridad de los otros dioses. Esta rebelión no es vista como algo negativo, sino como una forma de otorgar poder a los humanos, dándoles la capacidad de transformar su destino y de comprender los misterios del universo. De manera similar, en la ciencia moderna, muchas de las grandes revoluciones han surgido de la capacidad de los seres humanos para desafiar las ideas aceptadas, para cuestionar las verdades establecidas y para ir más allá de los límites del conocimiento convencional. Al igual que Enki, los científicos y filósofos de la actualidad a menudo se enfrentan a la resistencia de aquellos que defienden el statu quo. La historia está llena de figuras que, al igual que Enki, fueron vistas como rebeldes por desafiar las normas y traer nuevas perspectivas. Copérnico, Galileo, Darwin, Einstein, todos ellos fueron figuras que a través de su transgresión intelectual cambiaron la forma en que entendemos el mundo. Al igual que Enki otorgó a la humanidad las herramientas para sobrevivir y prosperar, estos pensadores trajeron nuevas ideas que transformaron nuestra comprensión del cosmos, de la naturaleza y de la vida misma. La búsqueda del conocimiento prohibido, en el sentido moderno, es una empresa filosófica y científica. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado entender lo desconocido, explorar lo oculto y tratar de desentrañar los misterios del universo. Las fronteras del conocimiento se extienden constantemente, ya sea en el ámbito de la física cuántica, la genética, la inteligencia artificial o la exploración espacial. Sin embargo, al igual que Enki reveló secretos que alteraron el destino de los humanos, cada nuevo descubrimiento puede tener consecuencias imprevistas. El conocimiento puede ser tanto una bendición como una amenaza, y a menudo nos enfrentamos a dilemas éticos y morales cuando desafiamos los límites de lo que sabemos. En este sentido, la figura de Enki sigue siendo pertinente,
ya que nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un acto cargado de responsabilidad, pero también de potencial transformador. Desde una perspectiva filosófica, el mito de Enki también ofrece una reflexión sobre el papel de la transgresión en la iluminación del individuo. Enki, al otorgar a los humanos la capacidad de comprender los secretos del cosmos, no solo los libera de la ignorancia, sino que les da el poder de tomar decisiones sobre su propio destino. De manera similar, la filosofía y la ética contemporáneas nos desafían a cuestionar nuestras creencias más profundas, a desafiar los sistemas de poder que limitan nuestra libertad y a buscar una comprensión más profunda de nuestra existencia. La transgresión en este sentido no se ve solo como un acto de rebelión, sino como un camino hacia la autocomprensión y la emancipación. En este contexto, el mito de Enki puede ser visto como una alegoría de la lucha humana por alcanzar una mayor libertad intelectual y existencial. En el ámbito espiritual, la búsqueda del conocimiento y la iluminación también sigue siendo central. Enki, en su rol de dios de la sabiduría, no solo entrega información práctica, sino que ofrece un entendimiento profundo del cosmos y del lugar del ser humano en él. Hoy en día, la espiritualidad moderna sigue buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, el origen del universo y la naturaleza de la conciencia. Al igual que Enki, las figuras espirituales y filosóficas de la actualidad nos invitan a trascender nuestras limitaciones materiales y a buscar una comprensión más profunda del ser. Este deseo de iluminación es una de las constantes del espíritu humano y sigue siendo una fuerza motriz en nuestras vidas. Además, la relación entre el conocimiento y el poder sigue siendo una cuestión relevante. En la mitología sumeria, Enki, al otorgar conocimiento a los humanos, también les da poder, pero este poder no está exento de consecuencias. La capacidad de comprender los misterios del universo también trae consigo la responsabilidad de usar ese conocimiento de manera ética. En el mundo moderno, el acceso al conocimiento sigue siendo una de las cuestiones más poderosas y a veces divisivas. La lucha por el control del conocimiento, ya sea en términos de tecnología, ciencia, política o cultura, sigue siendo una de las dinámicas más importantes de nuestra sociedad. Los avances en inteligencia artificial, biotecnología y otros campos están redefiniendo lo que significa ser humano. Y la pregunta sobre cómo debemos utilizar este conocimiento es más pertinente que nunca. En resumen, el mito de Enki sigue siendo un relato relevante en el contexto moderno, ya que refleja el eterno impulso humano hacia la búsqueda del conocimiento, la transgresión de los límites impuestos y la iluminación. Desde la ciencia y la filosofía hasta la espiritualidad, la figura de Enki como portador de luz resuena en la forma en que seguimos enfrentando los límites del entendimiento humano. La búsqueda de conocimiento sigue siendo una empresa que puede traer tanto bendiciones como peligros, y es nuestra responsabilidad como humanidad utilizar este conocimiento de manera sabia y ética, tal como lo hizo Enki al ofrecer la sabiduría a los humanos. A lo largo de la historia, muchas culturas han creado mitos sobre figuras que, al igual que Lucifer y Enki, desafían a los dioses y traen conocimiento a la humanidad. Estas figuras no solo son agentes de cambio, sino también símbolos poderosos de la rebelión y la transgresión, que buscan ofrecer a los seres humanos la oportunidad de alcanzar un entendimiento superior, a menudo a costa de grandes sacrificios. Entre las más conocidas de estas figuras está Prometeo, el titán, el griego que, al igual que Enki en la mitología sumeria, se rebeló contra los dioses para otorgar a la humanidad el don del fuego, y por extensión, el conocimiento y el poder.
Al comparar estas historias, podemos identificar un patrón común, el arquetipo del portador de luz, una figura que desafía el orden divino para liberar a la humanidad. Prometeo es quizás uno de los ejemplos más claros de esta figura mitológica que comparte similitudes con Lucifer y Enki. En la mitología griega, Prometeo desobedeció a Zeus, el rey de los dioses, al robar el fuego celestial y dárselo a los seres humanos. Este acto no solo les permitió a los humanos sobrevivir, sino también prosperar, ya que el fuego simboliza no solo la capacidad de cocinar y calentarse, sino también la luz del conocimiento, la civilización y la cultura. Al igual que Lucifer y Enki, Prometeo fue castigado por su transgresión. Zeus lo encadenó a una roca donde un águila le devoraba el hígado todos los días, un tormento eterno. Sin embargo, la figura de Prometeo no es la de un villano, sino la de un benefactor que sacrifica su bienestar por el bien de la humanidad. Un sacrificio que al final lo convierte en un héroe. La historia de Prometeo refleja un tema recurrente en estos mitos: la rebelión y el sacrificio en nombre del conocimiento y el progreso de la humanidad. Al igual que Lucifer, quien desafía a Dios al dar el conocimiento a la humanidad, y Enki, quien revela los secretos divinos para mejorar la vida de los humanos, Prometeo actúa desde un impulso similar, el deseo de elevar a los humanos por encima de su condición primitiva y dotarlos de herramientas para transformar su destino. Sin embargo, la rebelión contra los dioses en estas historias no es vista como un acto de maldad, sino como una acción que tiene un coste moral elevado, simbolizando el sacrificio personal por el bienestar colectivo. Este patrón de figuras mitológicas que desafían a las deidades para traer luz y conocimiento a la humanidad se encuentra en muchas otras culturas. En la tradición hindú, por ejemplo, la figura de Vishnu tiene características similares a las de los portadores de luz. Vishnu es el preservador del orden cósmico, pero cuando los demonios amenazan el equilibrio del universo, Vishnu toma formas de avatar, como la de Krishna o Rama, para intervenir en los asuntos humanos y restaurar el equilibrio. Aunque Vishnu no es un rebelde en el sentido clásico, su intervención para cambiar el destino de los humanos refleja el mismo impulso que Lucifer, Enki y Prometeo: el deseo de alterar el orden establecido por las deidades para el beneficio de los humanos. En el antiguo Egipto, la figura de Tot, el dios de la sabiduría y la escritura, también se puede ver como una especie de portador de luz. Tot, asociado con el conocimiento divino, la magia y la escritura, ayudó a los dioses en su misión de mantener el equilibrio cósmico, pero también era un transmisor de sabiduría hacia los seres humanos. Al igual que Enki y Prometeo, Tot está involucrado en la revelación de secretos cósmicos, y a menudo se le considera el que ilumina el camino hacia el entendimiento divino. Aunque la tradición egipcia no presenta a Tot como un rebelde en el mismo sentido que Lucifer, su papel como intermediario entre lo divino y lo humano lo convierte en una figura que facilita la transmisión de conocimiento y luz. En la tradición judeocristiana, además de Lucifer, otro personaje que juega un papel de portador de luz es Jesús. Aunque su figura está muy alejada de la de Lucifer, en términos simbólicos, Jesús es descrito como la luz del mundo. Jesús, como el Mesías, también desafió el orden establecido, aunque lo hizo no por rebelión en el sentido tradicional, sino para mostrar un camino hacia la salvación a través del sacrificio personal. De nuevo, encontramos el arquetipo del sacrificio por la humanidad y el cambio radical del destino de los seres humanos, lo que vincula a Jesús con otras figuras mitológicas que actúan como transmisores de luz y conocimiento. Luz en estos mitos, por tanto, no es solo un símbolo de iluminación espiritual, sino también de poder,
de acceso a secretos ocultos y de la capacidad de transformar la realidad. La luz representa tanto la revelación intelectual como la liberación espiritual, y las figuras mitológicas como Lucifer, Enki, Prometeo, Tot, Vishnu y Jesús actúan como mediadores entre lo divino y lo humano, trayendo la luz del conocimiento y el entendimiento a un mundo que, de otro modo, estaría sumido en la oscuridad. El motivo de la transgresión es crucial en todos estos mitos. Las figuras que desafían a los dioses no lo hacen por un deseo egoísta de poder, sino por un impulso altruista. El deseo de ayudar a la humanidad a avanzar, a trascender su ignorancia y a alcanzar un entendimiento superior. La transgresión en estos mitos es vista como un acto de sacrificio personal por el bien de la humanidad, un acto que, aunque genera sufrimiento para el portador de luz, tiene como resultado un beneficio colectivo. Este sacrificio, que a menudo implica dolor y sufrimiento, es lo que otorga a estas figuras un estatus heroico, ya que son capaces de poner el bienestar de la humanidad por encima de su propio interés. En este sentido, estos mitos pueden ser interpretados como una reflexión sobre el precio del conocimiento. La luz, como símbolo del entendimiento profundo, no es algo que se obtenga sin consecuencias. La transmisión de la sabiduría divina siempre viene acompañada de un costo, ya sea el sufrimiento físico y espiritual de Lucifer, la tortura de Prometeo o el sacrificio de Jesús. El conocimiento y la luz en estos mitos no solo son una bendición, sino una carga que requiere un alto precio. El arquetipo del portador de luz que atraviesa diversas culturas y religiones nos muestra cómo, a lo largo de la historia, las sociedades han valorado la rebelión como un medio para alcanzar la verdad, aunque esta rebelión a menudo esté marcada por el sufrimiento. Estos mitos continúan siendo relevantes porque, en un sentido más profundo, reflejan la lucha eterna de la humanidad por comprender el mundo, desafiar las normas y buscar un conocimiento que pueda transformar nuestra realidad. La transgresión, entonces, no es vista como algo negativo en sí mismo, sino como un medio necesario para alcanzar la iluminación, una iluminación que, aunque dolorosa, tiene el potencial de cambiar el destino de la humanidad para siempre. El concepto del portador de luz es un símbolo poderoso que ha atravesado diversas culturas, religiones y épocas, y su significado ha sido objeto de reflexión profunda a lo largo de la historia humana. En los mitos de figuras como Lucifer, Enki, Prometeo y otros, la luz representa mucho más que una simple fuente de iluminación física. La luz es un símbolo del conocimiento, la sabiduría, el despertar de la conciencia y la capacidad de transformar la realidad. Sin embargo, a lo largo de estas narrativas, también se presenta un conflicto intrínseco, el deseo humano de alcanzar la luz y el conocimiento, frente a la transgresión de las normas divinas y el desafío al orden establecido. En todos estos mitos, la transgresión es una constante. Lucifer desafía a Dios al otorgar a la humanidad el conocimiento prohibido. Enki transgrede las órdenes de los otros dioses del panteón Anunnaki para ayudar a los humanos. Prometeo roba el fuego de los dioses para entregárselo a los mortales. Estos actos de rebelión no son simples deseos de poder o venganza, sino una búsqueda del conocimiento, una necesidad de iluminar las sombras de la ignorancia humana. Este impulso de buscar la luz, de desafiar las fronteras impuestas por las divinidades, ha sido uno de los motores fundamentales del progreso humano. A nivel espiritual, la figura del portador de luz representa la lucha por la evolución de la conciencia humana. En muchas religiones y mitologías, la luz es un símbolo de iluminación espiritual, de acceso al conocimiento divino y la conexión con lo trascendental. Sin embargo,
Este acceso no es fácil ni libre de consecuencias. La transgresión de las normas divinas, el ir en contra del orden establecido por los dioses, tiene un precio. Este precio no es solo el sufrimiento personal, sino también el conflicto con la autoridad, que a menudo considera el conocimiento como algo reservado solo para los iniciados o los dioses. Así, el portador de luz se convierte en una figura ambigua, un héroe y un villano al mismo tiempo. Espiritualmente, estos mitos reflejan la tensión entre el orden divino y el deseo humano de evolución y crecimiento. Las deidades que representan el orden cósmico ven a aquellos que desafían las normas como peligrosos, ya que al otorgar conocimiento a los humanos se corre el riesgo de alterar el equilibrio establecido. El conocimiento es visto como un poder subversivo, capaz de alterar el destino humano y de cambiar las estructuras de poder. Este conflicto entre la autoridad y la libertad es central en muchos relatos, ya que refleja el deseo humano de crecimiento y de ir más allá de los límites impuestos. En este contexto, el portador de luz es visto como un catalizador de la evolución humana, una figura que pone en juego su propia existencia para permitir el avance de la humanidad. A nivel científico, el mito del portador de luz se puede interpretar como una metáfora de los avances en el conocimiento humano. La historia está llena de figuras que, a lo largo de los siglos, han desafiado las ideas establecidas para expandir los horizontes del entendimiento. Galileo, Darwin, Einstein, Copérnico y muchos otros han jugado el papel del portador de luz al desafiar las creencias dominantes de su tiempo. Al igual que Enki o Prometeo, estos pensadores desafiaron las normas y las estructuras de poder de sus respectivas épocas. En sus tiempos, muchos fueron considerados rebeldes o incluso herejes por la Iglesia o por las autoridades del momento, ya que sus ideas amenazaban el orden establecido. Sin embargo, el conocimiento que trajeron al mundo cambió la forma en que entendemos nuestro lugar en el cosmos y nuestras capacidades como especie. El deseo de conocimiento, tanto espiritual como científico, ha sido siempre un motor de progreso. Desde la antigua Grecia hasta la revolución científica moderna, la humanidad ha buscado desentrañar los misterios del universo, desafiando las ideas preconcebidas y las normas que limitan su capacidad de comprensión. Los portadores de luz, ya sean dioses, titanes o científicos, han sido los agentes de esta transformación. Sin embargo, este impulso hacia el conocimiento no siempre ha sido recibido de manera positiva. Al igual que Lucifer o Enki, los científicos y filósofos a menudo han tenido que enfrentarse a la resistencia de aquellos que defienden el status quo. El conocimiento, en este sentido, es tanto una bendición como una carga. Por un lado, tiene el poder de transformar el destino humano, pero por otro, puede desestabilizar las estructuras sociales, religiosas y políticas que mantienen el orden. La ambigüedad del portador de luz se puede entender en términos de rebelión y sacrificio. A lo largo de la historia, la rebelión contra la autoridad en nombre del conocimiento ha sido vista tanto como una acción heroica como una amenaza. La figura de Lucifer, que es castigado por desobedecer a Dios, es una representación de la lucha entre el bien y el mal, pero también de la lucha entre el conocimiento y la ignorancia, entre el control divino y la libertad humana. En un nivel más profundo, Lucifer no es solo un villano, sino un símbolo de la rebelión que permite la expansión de la conciencia humana. Del mismo modo, Enki, aunque se enfrenta a la ira de los demás dioses, es visto en la mitología sumeria como un benefactor, un dios que actúa en favor del bienestar de la humanidad. Esta dualidad de héroe y villano también está presente en la ciencia moderna. Los grandes innovadores,
Aquellos que han traído nuevas ideas al mundo han sido tanto admirados como condenados. Galileo fue perseguido por la Iglesia por afirmar que la Tierra se movía alrededor del Sol. Darwin fue criticado por su teoría de la evolución. Einstein fue inicialmente ridiculizado por su teoría de la relatividad. Sin embargo, a medida que sus descubrimientos fueron aceptados, su estatus pasó de ser el de transgresores a el de héroes. De manera similar, las figuras mitológicas como Lucifer, Prometeo y Enki, que inicialmente eran vistos como transgresores, hoy son admiradas como símbolos de la lucha por el conocimiento. En términos filosóficos, los mitos del portador de luz plantean preguntas fundamentales sobre el precio del conocimiento y el conflicto entre la autoridad divina y la libertad humana. ¿Es justo que los seres humanos tengan acceso a todo el conocimiento del universo? ¿Es el sacrificio del portador de luz un precio necesario para que la humanidad avance? Estas preguntas siguen siendo relevantes hoy en día, a medida que la humanidad enfrenta nuevas fronteras en el conocimiento, como la inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial. Cada uno de estos avances conlleva el riesgo de desestabilizar el orden establecido y generar nuevas tensiones entre los que buscan el progreso y los que defienden el control. En conclusión, el mito del portador de luz es una representación poderosa del conflicto eterno entre el conocimiento y el orden divino, entre la rebelión y el sacrificio. Los portadores de luz han sido tanto héroes como villanos, y su papel en la historia humana refleja la lucha por alcanzar la verdad, por desafiar las normas establecidas y por transformar la humanidad. Estos mitos nos invitan a reflexionar sobre el deseo humano de evolución, el precio del conocimiento y las consecuencias de transgredir los límites impuestos por las divinidades. Son relatos atemporales que siguen siendo relevantes, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el campo científico, filosófico y ético, donde las preguntas sobre el conocimiento, el poder y el sacrificio continúan definiendo nuestra realidad. A lo largo de este viaje, hemos explorado las complejas figuras de Enki y Lucifer, dos símbolos poderosos de luz y conocimiento que han trascendido las fronteras de la mitología para convertirse en arquetipos universales. Ambos, en sus respectivos mitos, representan no solo el desafío a la autoridad divina, sino también el deseo humano de comprender y trascender los límites impuestos por las fuerzas superiores. Son figuras que, a través de su rebelión, abren las puertas del conocimiento prohibido, un conocimiento que tiene el poder de transformar a la humanidad. Sin embargo, su legado es ambivalente. Mientras que para algunos son héroes que trajeron luz y sabiduría, para otros son villanos que pusieron en peligro el orden divino y cósmico. El mito de Enki nos presenta a un Dios creador, sabio y benevolente, cuyo desafío a los otros dioses tiene una motivación altruista: ayudar a la humanidad a prosperar y sobrevivir. Enki no busca el poder para sí mismo, sino el bienestar de los seres humanos, a quienes proporciona las herramientas para transformar su destino. Por otro lado, la figura de Lucifer, aunque también asociada con la transgresión y el conocimiento, es más compleja, ya que en la tradición judeocristiana, su rebelión está marcada por el deseo de desafiar a la autoridad divina por orgullo y ambición. Sin embargo, ambos comparten la característica de ser portadores de luz, ofreciendo a los humanos acceso a un conocimiento superior, aunque su motivación y el contexto en el que actúan son muy diferentes. Estos mitos siguen siendo relevantes hoy en día, no solo en el ámbito religioso, sino también en la forma en que entendemos la naturaleza humana y nuestra lucha por el conocimiento. La figura de Enki,
como un Dios que otorga sabiduría y ayuda a la humanidad, resuena con la idea de que el conocimiento es una herramienta de liberación y crecimiento. En la era moderna, vemos cómo el deseo de conocimiento continúa siendo uno de los motores más poderosos que impulsa a la humanidad hacia el progreso. Desde los avances científicos hasta las transformaciones sociales y culturales, la búsqueda de la verdad sigue siendo una constante en nuestra historia. De manera similar, la figura de Lucifer, en su interpretación como el portador de la luz que desafía a la autoridad para otorgar conocimiento a la humanidad, se puede entender como un símbolo de la rebelión intelectual y el cuestionamiento de las normas establecidas. A lo largo de la historia, muchas de las grandes revoluciones en el pensamiento y la ciencia han surgido de la capacidad de cuestionar lo que se da por sentado, de desafiar la verdad aceptada y de buscar nuevas formas de entender la realidad. Desde la revolución copernicana hasta la teoría de la relatividad de Einstein, los grandes avances del conocimiento han sido en muchos casos el resultado de un acto de rebeldía contra el orden establecido, tal como lo hizo Lucifer al rebelarse contra Dios. Estos mitos, aunque originarios de contextos muy distintos, muestran cómo el deseo de luz y conocimiento está profundamente arraigado en la psique humana. Enki y Lucifer, al igual que otras figuras mitológicas como Prometeo, Thoth o Vishnu, representan la constante tensión entre la autoridad y el deseo humano de evolución. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado entender los misterios del universo, desafiando las ideas preconcebidas y luchando por romper las cadenas de la ignorancia. Esta lucha por el conocimiento no solo se refiere a lo intelectual, sino también a lo espiritual, a la búsqueda de la verdad y la comprensión del propósito de nuestra existencia. Es importante señalar que estos mitos no son simplemente relatos antiguos, son arquetipos que siguen influyendo en nuestra forma de pensar hoy. La figura del portador de luz sigue siendo un símbolo poderoso en nuestra cultura, no solo en el ámbito religioso, sino también en la ciencia, la filosofía y las artes. Enki y Lucifer representan la constante lucha del ser humano por alcanzar un entendimiento superior, ya sea a través de la búsqueda de sabiduría espiritual o científica. Ambos son, en última instancia, símbolos del potencial humano para superar las limitaciones y alcanzar una mayor comprensión del mundo. La búsqueda de la luz, tanto en un sentido físico como metafórico, sigue siendo una de las fuerzas motrices de la humanidad. Hoy en día, esa búsqueda se manifiesta en nuestra constante exploración del espacio, nuestra investigación de las leyes del universo, nuestras indagaciones en la conciencia humana y nuestras luchas por alcanzar una sociedad más justa y equitativa. La ciencia, la tecnología y la filosofía continúan siendo campos donde los portadores de luz modernos desafían las fronteras del conocimiento para desvelar nuevas verdades y abrir nuevas posibilidades para el futuro de la humanidad. Al reflexionar sobre el legado de estas figuras mitológicas, podemos ver cómo las historias de Enki y Lucifer siguen resonando en la actualidad, no solo como relatos religiosos, sino como símbolos de nuestra continua lucha por el conocimiento. Enki, como un dios que otorga sabiduría para el bien de la humanidad, y Lucifer, como el rebelde que desafía a Dios para ofrecer la luz del conocimiento, siguen siendo figuras clave en nuestra comprensión del papel del conocimiento en la transformación de la humanidad. En este sentido, podemos preguntarnos, ¿es el portador de luz un héroe o un villano? La respuesta depende del contexto y de la perspectiva desde la que se mire. En algunos relatos, el portador de luz es visto como un salvador, un benefactor que otorga a los humanos la capacidad de crecer, aprender y evolucionar. En otros, se le ve como una figura peligrosa que pone en riesgo el
orden establecido y desafía a las fuerzas divinas. Sin embargo, en última instancia, ambos aspectos son necesarios para el progreso humano. Sin la transgresión, sin la ruptura de las normas, sin la valentía de cuestionar lo que nos ha sido enseñado, la humanidad no habría avanzado ni evolucionado. Hoy, más que nunca, seguimos buscando la luz. En cada campo del conocimiento, en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, los seres humanos buscamos entender más, cuestionar más y descubrir más. Las figuras mitológicas como Enki y Lucifer, aunque nacidas en tiempos antiguos, siguen siendo relevantes porque encarnan ese impulso fundamental de la humanidad, la búsqueda de la luz, el conocimiento, la verdad y, en última instancia, la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Así, aunque los mitos de Enki y Lucifer puedan parecer distantes en el tiempo, su legado sigue vivo, reflejando nuestra eterna lucha por iluminar la oscuridad de la ignorancia y por desvelar los secretos del universo. La historia de la humanidad es, en muchos sentidos, la historia de nuestra búsqueda constante por la luz. Y en este viaje, las figuras de Enki, Lucifer y otros portadores de luz siguen siendo nuestras guías, desafiándonos a ir más allá de los límites impuestos y a alcanzar nuevas alturas en nuestra comprensión y evolución.